Habiendo quórum de ambas comisiones, me refiero a la Comisión de Justicia, Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, vamos a dar comienzo al mismo. Para que ambas comisiones reciban el informe o la propuesta elaborada por la Comisión de Monitoreo de Implementación del Código Procesal Penal, según lo determina el artículo 7 del mismo reglamento del funcionamiento de la Comisión Bicameral, que en su último párrafo dice que la Comisión notificará de sus propuestas, decisiones y resoluciones a las comisiones permanentes de cada Cámara que correspondan. Por lo tanto, vamos a darle la palabra al presidente de la Comisión Bicameral para que nos dé el informe y los fundamentos de la propuesta de la Comisión Bicameral sobre los expedientes S1151/15 del senador Urtubey y otros, proyecto de ley orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la Nación, S1152/15 del senador Urtubey y otros, proyecto de ley modificando artículos del Código Penal, S1153/15 del senador Urtubey y otros, proyecto de ley de organización y competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal, el expediente S1154/15 del senador Urtubey y otros, proyecto de ley de implementación del Código Procesal Penal de la Nación, el expediente S1155/15 del senador Urtubey y otros, proyecto de ley de orgánica del Ministerio Público Fiscal. También es necesario mencionar que en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y también de la Comisión de Presupuesto de Hacienda están proyectos que es el S54/15 del senador Morales y otros, que es proyecto de ley modificando la ley 27.063 y la ley 24.946 orgánica del Ministerio Público. También existe el expediente S4388/14 del senador Solanas y otros, también proyecto de ley orgánica del Ministerio Público. El expediente S1467/15 del senador Rosas, proyecto de ley orgánica del Ministerio Público. Dicho esto, le damos la palabra al presidente de la Bicameral para que haga el informe correspondiente a las dos comisiones. Gracias, senador. Como usted bien decía, estamos tratando varios proyectos de varios legisladores, tanto del partido gobernante como de la oposición, que han tenido su inquietud respecto al nuevo Código Procesal Penal y la forma de implementarlo. Como lo habíamos previsto, la Comisión Bicameral formada realizó una amplísima actividad informativa con todos los actores de la vida judicial que tenían que ver con este sistema, con los abogados, con los juristas, con los magistrados, y hemos elaborado un informe. El informe es un informe suscripto por la mayoría, en realidad es el único informe que hay. Aparentemente habría un informe de la diputada Bullrich y otros, pero sería un informe, digamos, disidente en orden a algunos de los proyectos como la ley del Ministerio Público, pero no en orden al tema de la implementación. Voy a empezar por el tema de la implementación de los 5 proyectos, porque es el que ha tenido mayores modificaciones, yo diría modificaciones sustanciales, modificaciones de concepción, y gira en torno a cuál era el órgano ejecutor que tenía que llevar adelante esta reforma. Por un planteo que han hecho diputados, inclusive, y senadores de ambos partidos políticos, sobre todo de la oposición, se ha visto la necesidad de mantener esta comisión bicameral, que me toca presidir en este momento, como el único órgano ejecutor de la reforma, sin necesidad de crear esa comisión que estaba en proyecto, que había generado bastante debate por parte del Poder Ejecutivo. Entonces, el informe contiene un proyecto de implementación que empieza por reconocer a esta comisión
creado por el propio Congreso e integrada por ambas cámaras y por representantes de todas las fuerzas políticas, como la que va a realizar o monitorear la implementación. Obviamente se le ha adosado a esta comisión, y ustedes lo van a ver en el proyecto de implementación, facultades de orden técnica, es decir, la creación de una secretaría técnica que no tenía, con una estructura administrativa que obviamente deberá tener para llevar a cabo esto, y la posibilidad de generar un consejo asesor y por supuesto el presupuesto, como bien acota la senadora, porque si no esto obviamente no puede digamos, realizarse. Se han trasladado toda la estructura técnica que tenía esa comisión, digamos, previsto originalmente en el Ejecutivo a esta comisión. Yo creo que este es un cambio importantísimo, copernicano, diría que ha generado me parece una adhesión importante de todos los sectores políticos. A partir de allí hay otro cambio importante, se ha dejado de lado la idea de arrancar el 1 de septiembre, obviamente con el resultado de todas las consultas y las dificultades de implementación que hemos observado, nos llevó a plantear una fecha prudente en el 1 de marzo como para iniciar la implementación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Otro cambio importante, ustedes tienen en sus bancas en los textos, pero para ir orientando, digamos, sobre los cambios, es el haber dejado de lado la idea de un ingreso progresivo dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque esto había también generado muchísimas críticas respecto a cómo iba a generar una litigiosidad absolutamente innecesaria en cuanto a qué ley se aplicaba según una avenida que se podía cruzar en la Ciudad de Buenos Aires, se aplicaba una norma, se aplicaba la otra, con el agravante que existe un principio en el derecho penal que es la aplicación de la ley más benigna. Así que aunque se aplicara el código viejo, la persona que cometía el delito, digamos, detrás de la calle Córdoba, por ejemplo, y le tocaba el código viejo, iba a pedir que se le aplique el nuevo por ser ley penal más benigna. Es decir, cada delito iba a motivar una eterna querella respecto a cuál era la ley aplicable para después iniciar el proceso penal. Y esto también, entonces, la otra gran reforma es 1 de marzo, pero la Ciudad de Buenos Aires tomada como un solo distrito. Entonces yo diría que esas son las tres, y hay una cuarta, que es 3 artículos expresos de salvaguarda de todos los derechos de los trabajadores y funcionarios judiciales. No solamente preservación de los derechos, sino también un derecho a acceder al Ministerio Público, y a un derecho a acceder a los nuevos cargos del Ministerio Público, en igualdad de condiciones, en igualdad de requisitos y con absoluta igualdad de merituación de sus antecedentes y su carrera judicial existente en el Poder Judicial. Yo creo que esta norma se ha replicado idéntica, para que no queden dudas, en la ley de implementación, en las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Ministerio de la Defensa. Digamos, está la misma normativa replicada, como para que no queden dudas, que esto era un tema que había generado una enorme inquietud en los trabajadores judiciales y en los funcionarios judiciales respecto a su destino. Es decir, el cambio de funciones tan importante generaba la inquietud, la zozobra en los trabajadores judiciales respecto a si ellos estaban en un organismo como un juzgado de instrucción, con una gran experiencia en materia de investigación. No solamente veían truncada su posibilidad de continuar con lo que a ellos les gustaba, que era la investigación de un delito, sino que además ahora tienen la posibilidad de seguir haciéndolo en el Ministerio Público, que es el órgano que va a tener esa tarea ahora, y en las mismas condiciones de acceso que tienen los integrantes del Ministerio Público. También hemos incluido una norma respecto a otra cuestión que era el tema de los contratados. Ustedes saben que en el Poder Judicial, cuando a un juzgado de instrucción le toca una causa muy compleja, pide a la Corte Suprema que le designe personal contratado para hacer frente a esa investigación que requiere quizás más personal que de un juzgado normal.
Y entonces, digamos, este paso va a generar naturalmente que la investigación compleja se va a dar en la sede del Ministerio Público, no en la sede del juzgado. Entonces la pregunta es, ¿qué pasaba con el personal contratado? Lo que se acordó, lo que se puso es lo siguiente. El personal contratado tiene un régimen que es que después de 5 años de contrato tiene derecho a la efectivización. Así lo estableció la Corte Suprema y así es la práctica que cumple la Corte en todos los casos. Entonces hemos dicho que el derecho a la efectivización existe aún con el traspaso y que el plazo cumplido de contrato en el Poder Judicial se tendrá como válido a todos los efectos en el Ministerio Público. Es decir, en términos prácticos, si un contratado que tiene 3 años de contrato en el Poder Judicial y puede, por esta igualdad de condiciones, acceder al plantel del Ministerio Público, le faltaron cumplir 2 años y tendrá el mismo derecho a efectivización que hubiera tenido si permanecía en el Poder Judicial. Este es el esquema de la ley de implementación. Se puede responder preguntas respecto a algún otro punto, algún hecho puntual. El otro proyecto de ley que hemos presentado en informe es de la ley del Ministerio Público. Allí también hicimos algunas modificaciones del proyecto original, sobre todo en cuanto a, digamos, la cuestión del fiscal de distrito. Había una unidad fiscal de distrito, se ha reformado las facultades del fiscal de distrito, son de mera gestión y no de dirección de investigación, eso era importante, y otras reformas menores, pero básicamente se entiende al Ministerio Público Fiscal como una estructura, digamos, vertical, distinta a la del Poder Judicial, en orden a la vertebración de la política criminal. En orden a la... Hay una reforma importante, también me olvidaba, de la cuestión de la constitucionalidad. Había una norma muy polémica en ese proyecto, que era que el Ministerio Público podía ser custodio o una especie de control de constitucionalidad, cosa que en nuestro sistema judicial está en manos de los jueces con el sistema de control difuso, como todos ustedes saben. Directamente hemos eliminado esa referencia para evitar cualquier cuestión de constitucionalidad al respecto. En cuanto al Ministerio Público de la Defensa, también hemos incorporado muchas, expuso la Defensora General ante la Comisión Bicameral y planteó una serie de modificaciones que hemos acordado incorporar. Yo, más revisando el proyecto preparando esta exposición, hemos visto la necesidad de hacer una reforma que yo la voy a plantear en este momento también, que creo que me parece que es de estricta justicia, es el tema de los curadores y tutores. Los tutores y curadores, que tienen, obviamente, pertenecen al Ministerio Público de la Defensa, tienen digamos, la tarea fundamental como defensa de incapaces y de menores, obviamente tienen un nombre que responde a otro paradigma, digamos, filosófico, ¿no? Del carácter intuitivo y de la incapacidad de los protegidos. Creemos que lo correcto en este caso es hablar de defensor de derechos más que de tutor y curador. Entonces, tenemos un problema. En el nuevo Código Civil y Comercial se sigue utilizando la terminología tutor y curador. Entonces, en su momento la doctora Estela Maris Martínez había planteado esta duda respecto a si le cambiamos el nombre, no va a existir la corrección en el Código Civil y Comercial. Encontramos una fórmula que yo se las propongo a ustedes, al plenario, que es llamarlo defensor público tutor, defensor público curador, de manera tal que la referencia al Código Civil y Comercial queda perfectamente la correlación y los reivindicamos como defensores públicos, que era una petición concreta que vinieron a hacer los tutores y curadores a este recinto. El otro proyecto de ley es el referido a la Ley Orgánica de la Justicia Penal. ¿En qué consiste este proyecto? En convertir los nombres y la integración, digamos, de los viejos juzgados de instrucción en juzgados de garantías, de los tribunales de juicio
seguirán siendo tribunales de juicio, y las cámaras, por supuesto, seguirán siendo cámaras. Cámara de Apelación, Cámara Nacional de Casación Penal. Es decir, la ley orgánica, ¿qué hace? Describe cada uno de los órganos judiciales. Hemos tenido que cambiarles el nombre, pero lo que ha quedado muy claro en el texto es que se adapta la denominación y la integración se mantiene. Es decir, todos aquellos que fueron jueces, son jueces de instrucción, pasan a ser jueces de garantías. Lo mismo pasa en el Ministerio Público con los fiscales. Es decir, es la adaptación, digamos, de la denominación e integración de todos los tribunales. Esa es la ley orgánica de la justicia, que era la adaptación a este nuevo esquema. El otro proyecto de ley es el vinculado, el quinto, es una necesaria reforma del Código Penal muy puntual en cuanto a las causas de extinción de la acción penal, porque este código incorpora, digamos, el ejercicio del principio de oportunidad como una causal extintiva, muy acotado, por cierto, según se puede leer en el propio Código Procesal Penal, y la extinción de la acción por conciliación o reparación económica. Entonces nos pareció que había que poner en el Código Penal de fondo también como causal extintiva estas dos situaciones, ejercicio de la oportunidad y conciliación o reparación. Saldando también de algún modo, en esto ha habido algún debate, debo reconocerlo, saldando de algún modo esta discusión bastante bizantina en la doctrina jurídica respecto a si la acción es una cuestión de fondo o de forma. Pero lo cierto es que todas las provincias argentinas que tienen este sistema acusatorio, entre ellas la provincia de Salta, han avanzado respecto a, como causal extintiva, el principio de oportunidad y la conciliación o reparación. Con lo cual nos parecía que, poniéndolo en el Código Penal de fondo, se saldaba esta discusión. Está en el Código Penal de fondo y está en los códigos de forma de todas las provincias argentinas, inclusive el Código Federal, de manera tal que se convierte en una cuestión abstracta esta discusión. Estos son básicamente los 5 proyectos, digamos, sobre los cuales se ha informado. Aparentemente va a haber un informe también de minoría y, repito, me parece que va a ser en orden al Ministerio Público y no en orden a los otros proyectos, pero todavía no ha sido presentado en la Comisión Bicameral. Nosotros este informe ingresado por mesa de entradas y hoy está siendo el informe precedente a este dictamen permanente, el dictamen de la comisión, de las 2 comisiones permanentes. Así que yo hasta ahí, y con esta modificación propuesta de los tutores y curadores, detendría mi exposición. No sé si hay alguna pregunta, podemos. Gracias, senador Urtubey. Tengo pedida la palabra el senador Rosas, luego la senadora Negre y posteriormente el senador Fuentes. Hasta ahora. Tiene la palabra, senador Rosas. Sí, gracias, señor presidente. Quería informar concretamente que hoy a la mañana, en el despacho del presidente de la bicameral, el doctor Urtubey, nosotros hemos presentado un informe de comisión firmado por los 4 representantes de la Unión Cívica Radical, el diputado nacional Mario Negri y el otro diputado nacional es Garrido, perdón, y por los 2 senadores que representamos al radicalismo. Lógicamente este informe de comisión en algunos aspectos tiene un sentido crítico a los proyectos del oficialismo. También quería hacer una observación respecto al Ministerio Público Fiscal. No es el único proyecto alternativo el presentado por la diputada Bullrich. Yo personalmente también he presentado un proyecto de Ministerio Público Fiscal y también he presentado... Perdón, senador, hice referencia al inicio de su proyecto también. Gracias, perdón. Y también he presentado oportunamente un proyecto otorgándole, garantizando la estabilidad laboral a empleados y funcionarios del Poder Judicial, que naturalmente por este nuevo sistema acusatorio sabemos que había una gran preocupación de los trabajadores judiciales. Bueno,
en síntesis, este informe de comisión está referido a los 5 proyectos, está presentado seguramente será materia de debate en el recinto. Nosotros vamos a sostener nuestras observaciones. Y haciendo referencia concretamente a estos temas, queríamos decir que estamos de acuerdo en algunas modificaciones que se han hecho, que han sido producto del debate, esto siempre enriquece el cambio de opiniones. Nosotros estábamos realmente preocupados por el apresuramiento de poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal con este sistema, que estamos totalmente de acuerdo con el sistema acusatorio. Esto no tenemos dudas en cuanto al sistema elegido, estamos de acuerdo. Compartimos que el sistema acusatorio realmente es mucho más flexible, más moderno, y se adecúa perfectamente a las nuevas exigencias que ya además se vienen implementando en muchísimas provincias argentinas hace muchos años. Yo recuerdo, era gobernador de mi provincia en el año 2002 y ya presentamos y se aprobó legislativamente el sistema acusatorio en el Chaco, que lógicamente después fue y todavía se está implementando de manera progresiva en los distintos distritos judiciales de la provincia. Entonces nos pareció correcto, nos pareció importante que el oficialismo haya puesto como fecha de inicio de este sistema acusatorio el 1 de marzo. Digamos, con respecto al tema de los 4 distritos estos que había inconvenientes aquí en la capital federal, en la ciudad autónoma, nos parece importante que se tome como distrito único por las razones y las explicaciones que ha dado el propio presidente de la bicameral. Estamos totalmente de acuerdo. Lo que sí estamos en desacuerdo con el oficialismo es en que en realidad la justicia nacional hay que transferírsela definitivamente al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La verdad que es una especie de limbo institucional, que la justicia nacional esté ahí sin resolución y siga en manos del gobierno nacional cuando ya la ciudad autónoma tiene las mismas características de una provincia más en la República Argentina. La verdad que no podemos compartir, no es que no querramos, no podemos compartir, tenemos una visión distinta, creemos que hay que terminar esto y pasar definitivamente la justicia nacional a la ciudad autónoma de Buenos Aires. De todas maneras, si se va a implementar como lógicamente tiene previsto la mayoría, estamos de acuerdo en que no sea dividido en 4 distritos porque nos parecía realmente inaplicable. Así que otro de los aspectos importantes que se ha tomado en consideración en función del debate y que lo compartimos es el tema de la comisión de implementación. Nosotros sosteníamos desde el inicio de que el Parlamento, el Congreso Nacional, no puede estar ausente. Es una responsabilidad fundamental del Congreso el tema de la adecuación legislativa a los sucesivos cambios que seguramente va a ir adaptándose y adoptándose en materia del Código de Procedimiento Penal. Bueno, esto de que sea la propia bicameral, la comisión permanente de implementación, con la incorporación, lógicamente, de los principales actores de la justicia, que en realidad esa comisión asesora era la comisión que iba antes a implementar, la vemos muy bien, y desde luego también lo vemos como un acierto el tema de la Secretaría Técnica, porque bueno, es una imprescindible necesidad para el buen funcionamiento de esta comisión. También se incorporó un tema que a nosotros nos parece importante, que es el tema de los secretarios judiciales, mantenerlos en los juzgados. Nos parece que realmente tener personas competentes, de experiencia, frente a la tarea de un juez, nos parece correcto su incorporación. Y lo que también nos parece muy atinado, muy importante,
es el tema de la incorporación de funcionarios y empleados del Poder Judicial, que ahora ha quedado taxativamente incorporado en estos expedientes que están en tratamiento, de manera categórica, donde si bien es cierto el traspaso es voluntario, digamos, no está en riesgo ni la pérdida de trabajo, ni las recategorizaciones que corresponden por su antigüedad o por otras calificaciones laborales. Realmente nos parece muy satisfactorio. Creo que es una cosa que era importante consagrarla en los distintos proyectos que están en tratamiento. Esto ha quedado totalmente despejado, cuestión que compartimos la visión del oficialismo. Con respecto a los distintos expedientes que están en tratamiento, tenemos una visión bastante similar a la expresada por el presidente de la Comisión Bicameral. Sí mantenemos algunas opiniones críticas con respecto al Ministerio Público Fiscal, no así en general al Ministerio Público de la Defensa, donde en función de los aportes que se han dado aquí, fundamentalmente incluso por la directora general, la doctora Martínez, se han tomado algunas reformas, se han incorporado, que creemos que son bastante atinadas o son atinadas. Sí seguimos manteniendo nuestra visión crítica en general con respecto al Ministerio Público Fiscal. En primer lugar, porque creemos que hay un exceso de facultades, con toda sinceridad, es nuestra visión, unas amplísimas facultades concentradas en la persona de la Procuración General, en este caso la doctora Gil Carbó, pero no importa el nombre porque en realidad es el cargo. Nosotros creemos que realmente la independencia, la autonomía, la objetividad no puede estar referida a la persona que está ocupando ese cargo. Nosotros en esto tenemos una visión distinta al oficialismo. Creo que esa independencia tiene que estar garantizada en el sistema. No importa, la persona puede ser la más idónea, cuestión que no estamos hoy haciendo observaciones personales a quien ocupa el cargo, estamos haciendo observaciones al sistema. El sistema es el que tiene que garantizar la independencia, la objetividad. Supongamos que la persona que esté al frente de la Procuraduría General tenga las mejores, buenas intenciones, tenga una idoneidad personal y profesional y de formación jurídica extraordinaria, pero eso no le garantiza a ningún ciudadano la plena independencia, ni la plena libertad, ni la plena objetividad, porque no puede descansar en una persona, tiene que descansar en la institucionalidad, en el sistema. Y esto es lo que nosotros vemos, que hay una amplísima facultades concentradas en la persona y no en el sistema del Ministerio Público Fiscal. Otra de las cosas que queremos remarcar fuertemente es el tema de la, digamos, pongámosle un nombre, discrecionalidad para marcarlo, en el tema de los fiscales de distrito. Si bien es cierto que lógicamente para ser fiscal hay que pasar un concurso y tiene que tener la aprobación del Senado de la Nación, no es menos cierto que los fiscales de distrito en realidad son designados por la voluntad de la Procuraduría General de la Nación. Nos parece que tiene que haber algún sistema que garantice objetividad, que garantice la competencia entre los distintos fiscales y que no sea una mera elección de la titular, en este caso, de Gil Carbó. Nos parece que realmente es una designación a dedo para darle una calificación muy primaria, pero categórica. No estamos de acuerdo con eso. El otro tema que nos preocupa es que este fiscal de distrito que ha sido designado, repito, sin ningún sistema que garantice imparcialidad, es quien dispone la acción penal. Si bien el presidente de la Comisión Bicameral dijo, y es cierto que se han hecho algunos cambios, creemos que realmente no son en materia de
los fiscales de distrito, nosotros no estamos de acuerdo en que no se haya modificado la posibilidad de disponer de la acción penal. En realidad la disposición de la acción penal debe estar en manos del fiscal de la investigación. Él es el que debe disponer la acción penal, no el fiscal de distrito, que repito, está designado a dedo por la Procuradora General de la Nación. Entonces, mañana puede haber quejas o no, pero puede haber quejas de discrecionalidad. Y el sistema no garantiza que esto no vaya a ocurrir con Gil Carbó o con cualquier persona, se llame como se llame. No estoy hablando de calificaciones, repito, personales, circunstanciales, estoy hablando del sistema. Y el otro tema con respecto al fiscal de distrito es el tema también para nosotros de extrema gravedad, que es la asignación de los casos. Nos parece que concretamente tendría que ser buscar un sistema objetivo, por ejemplo el sorteo. Bueno, a tal fiscal va a tal caso porque salió sorteado, o buscar un sistema que dé garantías de objetividad e independencia. No, el fiscal de distrito asigna, puede utilizar el sorteo, puede no utilizarlo, dice que puede asignar en función de sus razones y de su objetividad. Y ahí vuelve a caer en el error que acabo de mencionar, que es que la independencia esta, que seguramente la queremos todos, y la autonomía que la queremos todos, descansa exclusivamente en la buena voluntad del funcionario, pero no está garantizado en el sistema, y esta es la preocupación. Creo que este es el error que estamos consagrando. Bueno, hay otras observaciones, pero en términos generales, el tema del Tribunal de Enjuiciamiento, también nos preocupa que esté presidida por la Procuradora General de la Nación, porque bueno, creemos que también puede o no incidir, fundamentalmente cuando haya que enjuiciar algún fiscal. Por eso repito, para concluir, decir que lo que más nos preocupa es el exceso de facultades en las personas que van a ocupar los cargos y no está garantizado el sistema. Así que con estas observaciones... ¿Cómo? Sí, sí. Me pide una interrupción la senadora por Mendoza Monteros. Entonces sí, la concedo si usted autoriza. Senador Montero. No, digo para no, porque va en el mismo sentido, para no volver. Hoy hay puesto en consideración también un proyecto de mi autoría que tiene que ver con la modificación del régimen sancionatorio y el poder que tiene el procurador en general del Ministerio Público, que cambia el mecanismo y en el mismo sentido por las atribuciones que tiene. No, el proyecto no modifica el régimen de sanciones comunes, de faltas comunes, pero sí el régimen de sanción de remoción de los fiscales, que en este momento, bueno, es la procuradora o el procurador quien decide si pasa al tribunal de enjuiciamiento o no. Entonces lo que propone el proyecto es una modificación que en los casos de sanción de remoción sea el tribunal el que decida la aceptación o no de la remoción. Y además modifica en el tribunal, incorpora a los abogados del interior del país, porque solamente están representados los de Cava. Entonces incorporamos a los abogados del interior del país. Es lo único, pero va en el mismo sentido, es decir, en estas atribuciones que tanto tienen la designación como en la remoción, el proyecto aborda nada más que el régimen de remoción, para que esas atribuciones de remoción queden en el tribunal, sean recurribles ante ese mismo tribunal y, bueno, después sigan el proceso de remoción normal hasta llegar la apelación a la Corte. Pero digo que... Por eso digo, si se ha puesto que se considere ahora dentro de estas mismas observaciones que estamos haciendo en el Ministerio Público Fiscal para la designación. Gracias, senadora. Sí, bueno, simplemente decirle que estas son las observaciones en términos generales que seguramente le vamos a sostener en el debate que se hará en el Parlamento o en el caso nuestro en el Senado. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Rosas. Senadora Negre Alonso tiene la palabra. Gracias, presidente.
Acá estamos haciendo las dos cosas juntas, ¿no es cierto? Hablando del informe y de la comisión propiamente dicha. Bueno, en primer lugar, reiterar lo que le dije al senador Urtubey, que en el día de ayer, al presidente de la comisión bicameral, en realidad que se corrobora con la buena voluntad de prorrogar a partir del 1 de marzo, presidente, en realidad no había apuro para hacer hoy la plenaria. Muy por el contrario, ¿no es cierto?, con las propuestas que hace el oficialismo de modificación ayer, que como dijo el senador Fuentes es proceso del consenso, perfectamente esto podríamos haber prorrogado una semana más y haberlo madurado un poco más. Yo lo que quiero decir que dentro de la paradoja que es celebrar las modificaciones, pero a su vez establecer disenso, presento un informe que acá está hecho, senador Urtubey, no lo quise interrumpir recién, en el mismo sentido que estoy proponiendo un proyecto de minoría por el peronismo federal a la comisión. En primer lugar, porque creo que es indispensable. Bueno, en primer lugar voy a hablar de lo que celebro. En realidad me parece que es troncal la modificación que se ha dado en el día de ayer de que esta comisión sea la comisión de implementación. Lamentablemente, no únicamente en los dichos que hemos escuchado ayer, sino en las presentaciones escritas y prácticamente en forma velada, advertimos que algunos sectores corporativos o aristocráticos pretendían tomar las facultades del Congreso de la Nación y que los propios operadores del sistema se transformaran en legisladores. Cuestión absolutamente grave a nuestra consideración, lo vinimos planteando y que bueno, por eso celebro, la verdad que esa modificación es absolutamente troncal y además es una modificación que es constitucional, por eso yo ayer dije que la comisión esa que se había hecho era inconstitucional y es una modificación democrática. Los poderes del pueblo, el pueblo no delibera sino por medio de sus representantes somos los senadores y los diputados y somos los que debemos avanzar en esta implementación de esta reforma que es fundacional. Por eso yo ayer también hablé de senador Urtubey, le dije esto es fundacional, entonces debemos tener todos los recaudos para realizar, para avanzar en esto. Pero también creo que esto tenía que venir unido de dos cuestiones, a mi criterio, fundamentales, ¿no? Dos troncales y una tercera. En primer lugar, la policía judicial. Indudablemente que hay que separar la etapa de investigación, la etapa de acusación y la etapa de juzgar. Creo que no puede estar esta nueva reforma y esta nueva implementación y esta nueva justicia que aspiramos para la República Argentina en manos ni de la Policía Federal, ni de la Gendarmería, ni de la Prefectura, que lamentablemente lo único que han hecho es ser objeto de hechos mediáticos, a ver quién gana primero, a lo mejor una investigación o un hecho exitoso, o ver la lastimosa, en muchos casos recientes, la lastimosa actuación de la policía científica. La policía judicial es una policía independiente, es asimétrica, es una policía que va unida al sistema acusatorio, que no va a estar contaminada por el resto de las fuerzas de seguridad que hasta el día de hoy han actuado y que han sido protagonistas de los hechos vergonzosos que conocemos, pero además es una policía de seguridad auxiliar muy solicitada por la doctrina procesal penal. Y si usted me permite, senador de Entre Ríos, presidente de la comisión, yo quisiera leerlo a un clásico del derecho procesal penal, pero que no por ser clásico deja de ser actual, y que es Vélez Mariconde. Cuando habla de esto dice: aunque sea considerada al lado de la policía de seguridad o preventiva como una rama de la policía, la judicial se distingue sustancialmente de aquella en cuanto se advierte la naturaleza y la finalidad de los actos que constituyen ambas actividades del Estado. Y él llega a ironizar diciendo: esta especie de centralización que satisface más a un amor exagerado a la simetría,
vale tanto como examinar la potestad pública y distinguir la potestad legislativa, la ejecutiva y la judicial. La policía judicial nace sana, sin vicios, con un sistema que aspiramos a que nazca sano. Yo creo que por eso estamos todos proponiendo algunas modificaciones. Entonces yo he propuesto, senador, y a usted, presidente de la comisión, en el informe que le estamos presentando, acá está hecho el informe, hemos propuesto la incorporación de la policía judicial para que se sancione y se pueda ir implementando para el 1 de marzo que se pone en marcha. La otra, bueno, junto con esto estamos proponiendo la policía judicial, en la propuesta nuestra, en el informe y en el dictamen, va a depender de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico de la Investigación Penal, de la Procuraduría. Entonces, ahí ponemos la policía judicial y también la otra propuesta que hacemos, que es la morgue judicial. Hoy la morgue judicial está por un decreto del año, creo que 58, si mal no recuerdo, ¿no? Y depende de la Corte Suprema, y creemos que es fundamental para la implementación que se traslade a este ámbito, que es el ámbito natural con la nueva legislación. Y la otra cuestión que creemos que es absolutamente imprescindible implementarlo, pero que además acá hay mucha, no solo hay experiencia en la Argentina, sino que hay muchos antecedentes, porque allá por el año 2002-2003, cuando la Presidenta de la Nación era Presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, se formó una subcomisión que yo integré en su momento con la senadora Ibarra, creo, y el senador Yoma, y no me acuerdo quién más, de implementación del juicio por jurados. Y se sacó un dictamen al respecto, ¿no? Fue un tema que lo debatimos casi un año, lo trabajamos casi un año, y bueno, en realidad es una manda constitucional que la tenemos pendiente, que en Argentina hay experiencias que dicen que son muy exitosas, que esa era otra de las aspiraciones que nosotros queríamos escuchar. Y bueno, como también he planteado en su momento la necesidad de incorporar en esta implementación el juicio por jurados, en este dictamen de minoría y en el informe de minoría, senador Urtubey, estamos incorporando eso. Finalmente, con respecto al Ministerio Fiscal, comparto muchas de las cuestiones que ha planteado la Unión Cívica Radical, fundamentalmente la discrecionalidad respecto al nombramiento de los fiscales de distrito, la discrecionalidad en la asignación de causas. Creo que tenemos que ir a un sistema objetivo, como el sistema que tienen actualmente la justicia, que es por sorteo, y por supuesto que comparto lo que plantea la senadora Montero, que en realidad la abogacía, los profesionales del derecho del interior debemos estar incorporados. Los abogados somos todos iguales, nuestros títulos son iguales y consecuentemente tienen que estar incorporados los integrantes de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que representa a la abogacía del interior del país. Eso es por parte del peronismo federal las dos cuestiones, cuatro cuestiones que vamos a plantear. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Senador Fuentes. ¿Qué espera? Es un micrófono. La lectura de proyectos de reforma a nuestros códigos es larga y de vieja data. Es decir, no son los méritos ni de los autores, ni de los valores que cada uno de esos proyectos tiene en sí mismo, sino fundamentalmente la posibilidad de modificar los códigos surge de la decisión política, de la voluntad y de la acumulación de la fuerza necesaria para hacerlo. Cuando la señora Presidenta tomó la decisión en la Asamblea Legislativa y comunicó la intención de modificar, ¿no es cierto?, tanto la unificación y reforma de los códigos civil y comercial, Código Penal y Código de Procedimientos, sabíamos que se ponía en marcha un proceso donde la lógica de la construcción política nos enseña que todo cambio genera actitudes refractarias, ¿no es cierto?, y de oposición continua de aquellos sectores que entienden, justa o injustamente, que sus intereses se ven afectados, es decir, conductas corporativas. Por eso celebramos y hemos tomado una decisión que creo que ha sido la más sabia, y en función de los aportes también que los senadores de la oposición formularon, es esta voluntad política de poner en marcha, instrumentar estos procesos de cambio en nuestra legislación, no sujeto
a la intermediación o especulación corporativa que defiende intereses antagónicos a estos cambios, que hemos tomado la decisión de que sea la comisión bicameral la encargada de la responsabilidad política de llevar adelante los cambios. Es decir, en una geografía diversa, de realidades distintas, con sectores corporativos enfrentados, con sectores institucionales especulando, lo hemos visto en las exposiciones, la discusión de presupuesto, de esto, todo eso es el escenario ideal, ¿no es cierto?, para la conspiración en torno a la nunca implementación de estas normas procesales. Esta decisión, por lo tanto, de que en la Casa de las Leyes, tanto del Senado como de Diputados, donde median la representación tanto del pueblo como la representación de las provincias, tengan la posibilidad y la potestad de monitorear el seguimiento y la implementación de estas normas, y sobre todo que la responsabilidad final surja de esa capacidad de articular políticamente, es decir, construcción de consensos, poder resolver esos diferentes, creo que es la principal noticia. No puedo dejar pasar, precisamente como una demostración clara de estas actitudes, ¿no es cierto?, de impedimento o rechazo a los cambios, mencionar una cuestión elemental, la cual hemos vivido, con distintas opiniones los senadores, pero fundamentalmente con una ley sancionada en el marco de las reglas del juego democrático por este Congreso y que la Corte Suprema de Justicia declaró su inconstitucionalidad. Si algún mérito la reforma del 94 tenía, era fundamentalmente la expresión plena de la soberanía popular. Es decir, en los tres estamentos, legislativo, ejecutivo y judicial, establecía como método la elección directa. Reemplazaba en el cargo electivo nacional ejecutivo, reemplazaba la elección del colegio electoral por el voto directo, empoderamiento pleno de la soberanía popular. En la elección legislativa, cargo electivo legislativo nacional, senadores, le quitaba la potestad de la intermediación de las legislaturas provinciales y empoderaba al pueblo en la elección. Y en el cargo electoral judicial, el único que había, que era el de consejero de la magistratura, establecía esa constitución que iba a ser determinado por ley especial dictada por este Congreso. Cuando este Congreso, cerca de 30 años tardíamente, toma la responsabilidad, en coherencia en la interpretación de la Constitución, que es el empoderamiento, que es la elección directa, la Corte saca un fallo corporativo, donde opta entre la elección universal, ¿no es cierto?, opta por la elección estamentaria, retrocediendo años en lo que es la evolución de nuestros derechos. Quiero señalar eso simplemente para poner en claro, ¿no es cierto?, que todo avance de legislación que implique universalización de derechos, aún desde aquellos que dicen, ¿no es cierto?, defenderla, tiene oposición y rechazo. Por eso celebro que esta comisión tenga la responsabilidad de implementar estas normas. Gracias, senador Fuentes. ¿Algún otro senador va a hacer uso de la palabra? Bueno, entonces, tiene la palabra el senador Urtubey. Ahí acabamos de advertir para que, digamos, quede claro, yo me refería al tema de los contratados. Hice la fundamentación y la verdad que habría que poner contratados e interinos. Estamos omitiendo la cuestión de los interinos, que también es de la misma naturaleza. Así que en lo que propuse diría contratados e interinos. Gracias, senador Urtubey. Bueno, lo que significa ahora es que el informe de los 5 proyectos de ley al cual hizo referencia el presidente de la bicameral, el senador Urtubey, se transforma como dictamen de ambas comisiones de mayoría, y obviamente el informe de minoría presentado por el bloque radical y el bloque del peronismo federal se transforman como dictámenes de minoría, así que ya están para la firma. ¿Tenemos otro tema más en referencia? Sí, senadora. No necesitamos presentarle uno a cada uno. No. Bueno, terminado este tema, el otro tema que teníamos para tratar en comisión conjunta es un proyecto de ley que viene con media sanción de la Cámara de Diputados, que modifica las leyes 24.043, 24.411 y 26.564, que son leyes reparatorias en referencia
a los detenidos desaparecidos en la última dictadura militar, que lo que hace es, tiene por objeto eliminar el plazo de caducidad que rige actualmente para la solicitud de los beneficios establecidos por las leyes a las cuales yo mencioné. Se ha venido prorrogando desde el 95 los plazos de 180 días que iba fijando la ley, y este proyecto de ley lo que hace es, en definitiva, eliminar los plazos para que cada uno de los beneficiarios puedan hacerlo cuando corresponda. O sea que también está a la firma. Bueno, estamos de acuerdo. Quedamos con la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que tenemos un par de temas para tratar. Los amigos de... Vamos a darle continuidad mientras vamos firmando los dictámenes. Claro. No, pero que tengo temores de que... Uno más. Edipo terminado el plenario. Y bueno, preste más atención, senador Fuentes. Yo entiendo la edad que a veces... Vamos a tratar el proyecto, un expediente del Poder Ejecutivo, 58/15, mensaje y proyecto de ley de subrogancias para los tribunales inferiores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para el cual hemos convocado y tenemos aquí al subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial, el doctor Soler, a quien ya dejamos en el uso de la palabra para que nos dé los argumentos y los fundamentos de este proyecto de ley. ¿Se escucha ahí? ¿Ahí se escucha? Bien. Bueno, en primer lugar quería agradecerles a todos los senadores y senadoras por la convocatoria, por la posibilidad que le brindan al Poder Ejecutivo de poder presentar este proyecto que a nuestro juicio tiene modificaciones muy novedosas en materia de la ley de subrogancias, viene a unificar muchos criterios. En principio, este proyecto, a nuestro entender, tiene la capacidad de modificar y perfeccionar definitivamente modificar el sistema de cobertura transitoria de cargos de magistrados de la justicia nacional y federal. La realidad cotidiana de la justicia nos muestra que no existe, a nuestro entender, un mecanismo eficiente y uniforme para la designación de jueces subrogantes y que en la práctica esto genera un perjuicio evidente en el servicio de administración de justicia y en consecuencia a las personas que esperan respuesta de los tribunales. Me parece entonces importante estar aquí. ¿Cuáles son los puntos, a nuestro juicio, más salientes de esta iniciativa que pueden servir para el debate y la discusión parlamentaria? El primer tema, la primera idea fuerza que me parece que tiene este proyecto es justamente la unificación normativa. Es decir, este proyecto propone una unificación de los criterios... ¿Es mío esto? Yo estoy haciendo... propone una unificación de los criterios de subrogancia de todos los tribunales nacionales y federales inferiores al del Poder Judicial de la Nación. Se unifica de esta manera el proyecto previsto por tres leyes. En los proyectos presentados de tres leyes. El artículo 31 del decreto 1285 de la ley 26372 y de la ley 26376, receptados en el reglamento además de subrogancias aprobado por la resolución 814 del Consejo de la Magistratura. En este punto queremos dejar claramente sentado, obviamente el título ya lo dice, que este proyecto no interviene en el mecanismo previsto para la designación de conjueces ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, simplemente para los tribunales inferiores.
En definitiva, este proyecto pretende establecer al Consejo de la Magistratura como autoridad de aplicación para ejercer una facultad propia de la administración del Poder Judicial y consagrar así los principios que le da a este órgano el artículo 114 de la Constitución Nacional. Respecto de la iniciativa, digamos en términos más generales, los supuestos para la procedencia de subrogancias, cómo se modifican en el proyecto. Aquí se mantienen los supuestos vigentes, los hoy vigentes en las leyes que plantean temas de subrogancias, la licencia, la suspensión, vacancia, recusación, excusación o cualquier otro impedimento de los magistrados titulares. Sin perjuicio de ello y también tomando las pautas que fija actualmente para el Consejo de la Magistratura el reglamento, el reglamento aprobado por la resolución 814 de subrogancias del Consejo de la Magistratura, da una posibilidad, digamos, específica para las cámaras de apelaciones para los casos de subrogancias de menores, lo que llaman subrogancias breves o cortas, para menores de subrogancias propias de menos de 60 días, para la posibilidad de que sean las cámaras de cada fuero las que escojan a los subrogantes y que eventualmente sea el Consejo de la Magistratura el que después apruebe o modifique esa designación. Es decir, se está dando esta primera pauta respecto de cómo se divide entre el Consejo y las cámaras la designación de conjueces. Y después, en segundo término, creo que este proyecto introduce, digamos, algo que creo que es bastante innovador, sobre todo teniendo en cuenta que en muchos casos hay leyes del Congreso que deciden la designación o la creación de nuevos tribunales y que después por muchas cuestiones no se pueden integrar. Muchas veces tienen que ver incluso con el propio procedimiento de concursos y sus impugnaciones. Entonces, la idea, digamos, que se introduce en este proyecto es que se incorporen los casos de los tribunales para los cuales haya transcurrido el plazo de puesta en vigencia de funcionamiento, el plazo que se impone por ley, y se contara efectivamente con el presupuesto necesario para su habilitación y se contrara efectivamente en trámite de concursos. En estos supuestos, digamos, es posible integrar con jueces esos tribunales que todavía no estén concretamente habilitados. Y eso permite, obviamente, una ganancia, sobre todo para todos los tribunales, yo después puedo pasarle los datos, después lo podemos ver, de todos los tribunales que no están habilitados, pero que a través de este mecanismo se podrían poner en funcionamiento. Bien. Después, respecto del orden de prelación, digamos, acá digamos, modifica digamos, el criterio uniforme respecto de que son los jueces los primeros que tienen que ser escogidos y después los conjueces en materia de vacancia. Nosotros creemos que unificar y poner en igualdad de condiciones a conjueces y jueces es una ganancia que para el Consejo de la Magistratura y para la Administración de Justicia va a ser claramente sustantiva. Finalmente, respecto de las confecciones de las listas, se prevé un plazo de 6 años, que para nosotros es sumamente beneficioso. Hemos visto que los plazos de 3 años han generado algunas dificultades respecto del engorro, y lo veo yo diariamente desde el Ministerio de Justicia, que lo que supone, digamos, conformar listas de conjueces. Digamos, estamos previendo un plazo de 6 años, con lo cual creemos que le va a dar mucha previsibilidad al Consejo de la Magistratura y a las propias cámaras como para poder designar conjueces. Y estamos brindando también a partir de este mecanismo la posibilidad de que haya una lista conjunta con 20 secretarios y 20 magistrados, 20 conjueces, abogados de la matrícula, con lo cual para las subrogancias cortas en materia, sobre todo para los tribunales del interior, es súper beneficioso poder contar con un cupo propio de secretarios para poder integrar por subrogancias cortas, 2-3 días, las vacantes. Finalmente, sobre el proceso de designación, digamos, es un procedimiento que elimina el sistema de sorteo. Se toma el Consejo de la Magistratura para que a través de la Comisión de Selección de Magistrados se elabore un dictamen con su composición y que eso sea aprobado definitivamente por el Pleno, digamos, por mayoría absoluta, sin restringir la posibilidad, obviamente, del artículo 7, del inciso 9 de la 24.937, que faculta al Consejo de la Magistratura para poder establecer su propio reglamento respecto de las disposiciones que genera la ley.
Otros puntos que por ahí pueden ser interesantes, digamos, del proyecto, digamos, pero que más o menos mantienen la línea original de los proyectos, o sea, de la dispersión de proyectos que están ahora vigentes. Básicamente, un criterio que garantiza la remuneración equivalente y 1/3 de la remuneración para el caso de los jueces que estén integrando las listas. También se prevé una concesión de licencias sin goce de haberes para quienes provengan de la función pública y fueron designados por conjueces, y se respeta la vigencia de las listas de conjueces aprobadas por el Congreso de la Nación, por el Honorable Congreso del Senado de la Nación, para poder ratificar las decisiones que ya se han tomado y poder incorporarlas a la lista que prevé la ley. Lo hago resumidamente y dejo abierta la posibilidad de las preguntas. Gracias, doctor Soler. Tiene la palabra el senador Urtubey. Sí, no, para destacar me parece la corrección del proyecto en la medida que nosotros teníamos un régimen de subrogancias que hay que aclarar que no es el régimen de subrogancias de la Corte, al que se refirió mi colega el senador Fuentes, sino es el régimen de subrogancia de los tribunales inferiores. En ese sentido, se produce una unificación, porque había una gran dispersión de normas de subrogancia y acá se unifica y se le da un criterio mucho más sistemático. Yo quería proponer una reforma porque hay una inquietud que me han hecho llegar muchos magistrados que habitualmente con gran esfuerzo concursan para acceder a cargos de fiscal y cargos de juez. Y hay una norma, que no sé cuál es el origen, pero cuando no acceden a un concurso les da un plazo de 3 años para poder volver a presentarse. Me parece que en realidad, habida cuenta de la crónica situación de vacancias que vive el Poder Judicial y el Ministerio Público, me parece que en todo caso hay que dictar todas las normas que permitan acelerar este proceso y no retardarlo. Por eso yo quería, y además hay un tema, digamos, de forma, que es de derogar todas las leyes anteriores para que quede esta ley como la única marco legal de la subrogancia en materia judicial. El texto que yo propongo diría así: artículo 10, derógase el párrafo segundo del artículo 7º y del artículo 31 del decreto ley 1285 del 58, que era la vieja ley orgánica de la justicia penal y de toda la justicia en realidad nacional, y las leyes números 26.372 y 26.376 y toda otra norma que se oponga a la presente, porque si no van a quedar, digamos, dudas sobre qué norma se aplica. Así que queda claro, primero la derogación del artículo 7º y luego y del artículo 31 del decreto ley y la derogación de las otras normas. Así que dejo el texto de la propuesta, artículo 10. Bueno, gracias, senador. Bueno, con el aporte hecho por el senador Urtubey para incorporar al dictamen, le agradecemos al doctor Soler su presencia y bueno, pasamos a firmar el dictamen. Y lo último que queda para la comisión es un proyecto de ley que tuvo tratamiento pero no tuvo dictamen porque no había quórum, que es un proyecto de ley de la senadora Sigrid Cunat, que tratamos la reunión anterior de la comisión, que tiene que ver con modificando el Código Penal respecto de establecer la imprescriptibilidad de la acción penal en delitos contra la integridad sexual cuando la víctima fuera menor de edad. Un proyecto que estaban todos de acuerdo, así que hoy lo que hacemos es pasamos la firma. Gracias, no hay más temas para tratar, levantamos la reunión. Sí, porque por agarrar la cuca, saqué el micrófono.